Muy bien, entonces es Marcos 3, 7. Ya dijimos ahorita quién lo escribió, Yohanan Marcus, o lo tenemos aquí como Marcos. Nada más rápidamente quiero retomar algo de lo que vimos la semana pasada. En la plática que tuvimos la semana pasada vimos algunos principios con respecto a lo que dice Marcos. Tiene que ver con las leyes de Dios y también tiene que ver con las tradiciones, costumbres o leyes de hombres. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ok. ¿Y qué dijimos con respecto a las leyes de Dios? Alguien, dígame rápido. No se cambian. Las leyes de Dios no cambian, su palabra no cambia, lo que Él dijo está establecido para siempre. Hola Ibis, bienvenida. Alessandra, un abrazo. Entonces dijimos que las leyes de Dios no cambian. ¿Esas leyes son flexibles? ¿Se pueden doblar? No se pueden doblar, no se pueden alterar. No es algo que a veces sí funciona, a veces no funciona. Imagínate que dijéramos de las promesas de Dios. Bueno, pues créele, la mayoría del tiempo Dios responde y cumple sus promesas. Imagínate eso. No sabes si Dios va a cumplir sus promesas o no. Desgraciadamente, para muchos de nosotros, ese ha sido el ejemplo que tenemos de un padre aquí en la tierra. Ese es el ejemplo que tenemos de las promesas que se nos hacen aquí en la tierra. A veces se cumplen y a veces no. Ahora, pensar eso con respecto a Dios es un error. Lo que Dios ha dicho se cumple todo el tiempo. Obviamente, esto Dios nos lo ha dado para bien, pero pues puede ser tanto para bien como para nuestro perjuicio, ¿sí? Ahora, las promesas de Dios se cumplen siempre. Sus leyes y mandamientos se cumplen siempre. No son flexibles. Ahora, ¿qué vimos que sí debe de ser flexible? Las tradiciones. Tradiciones, costumbres, formas de pensar, formas de vivir. En eso sí debemos de ser flexibles, que eso es lo que Yeshua tanto pues señaló en los maestros de la ley de su tiempo. Con las cuestiones de Dios eran muy flexibles, le ponían diferentes pues trabas o diferentes cláusulas a las leyes de Dios para que pudieran cumplirlas o no. Y sin embargo, con sus costumbres y con sus tradiciones eran muy inflexibles, ¿ok? Y eso es algo que señaló Yeshua y nosotros lo comentamos la semana pasada. Y por eso lo quisieron matar. Y por eso empezaron a ver cómo podían matarlo. Ahora, fidelidad hacia Dios, flexibilidad hacia los hombres. Básicamente, eso podría englobar algo que estuvimos viendo la semana pasada. Fidelidad hacia Dios, flexibilidad para con los hombres. Ok, vamos a continuar en Marcos 3, versículo 7, y le voy a pedir a Duar que empiece a leer. Marcos 3 del 7 al 10. Vamos, hijo, ¿qué dice? Mas Yeshua se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jordán, de Jerusalén y Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. ¿Que le tuviesen siempre lista qué? La barca. Ok, interesante. A causa del gentío.
para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ok, entonces, mira, primero vamos a lo más literal, lo más evidente. Ok, Yeshua, su fama se estaba dando a conocer por todas las regiones. Ya había hecho milagros, ya había hecho sanidades. Entonces, había gente, nos dice aquí, que simplemente querían tocarlo. ¿Por qué? Pues por la misma razón que el día de hoy, cuando de repente en algún lado se sabe que hay algo que tiene poder sanador, se hacen peregrinaciones enormes, multitudes enormes van a esos lugares, a esas cosas o a esas personas que supuestamente sanan. ¿Por qué? Porque quieren ser librados de su enfermedad. Ahora, nada más quiero hacer notar una cosa. No necesariamente era que toda esa gente había creído que Yeshua o Jesús era el Mesías. Lo que se nos dice aquí claramente es que lo veían como un hacedor de milagros y querían tocarlo. ¿Para qué? Para ser sanados. Lo mismo que cualquier persona querría el día de hoy tocar a alguien o tocar a algo, nada más porque se dice que eso me va a sanar. Entonces, no está implicando que todas estas multitudes creían que era el Hijo de Dios, mucho menos el Mesías, simplemente querían ser sanadas. Por eso, ahora sí que perdían toda la compostura, perdían todo el decoro, y decían, con tal de tocarlo me aviento, a ver si logro rozar siquiera el borde de su manto para sanarme, ¿ok? Ahora, aquí hay algo que probablemente si no indagamos un poquito más a fondo, nos vamos un poquito más profundo, no lo vamos a ver. ¿Qué dice que tenían estas personas? Lo acabas de leer, hijo, en el verso 10. ¿Tenían qué cosa? Plagas. Tenían plagas. Eso debería de estar haciéndonos sonar una campanita, ¿ok? Sobre todo los que hemos estado siguiendo las porciones, ¿ok? ¿Dónde leímos acerca de plagas? En Éxodo. En Éxodo, y en el contexto de ¿qué pueblo? Egipto. Y... hola Fabi, bienvenida. Ahora, esas plagas estudiamos literalmente qué eran y qué significa esa palabra. Azote. Azote está relacionado con esa cosa de madera que está colgada ahí en la pared. Una vara de la corrección. Entonces, cuando aquí dice que esta gente tenía plagas, fíjate que no dice que estaban enfermos, no dice que querían ser salvados o perdonados de sus pecados, dice que tenían plagas y que lo que querían era tocarlo. Ok, mira, incluso en el griego, vamos al griego por favor, ahí en el Strong de la palabra plagas, nada más le das un tap ahí. Plagas es la palabra 3148 griega, que es mastix. Mastix viene de una palabra que es látigo, flagelo para los criminales, enfermedad, azote. Todo eso es matix, ¿ok? Que es de donde viene la palabra plagas. Entonces nos da una idea general de lo que tenían estas personas. Papá, mamá, un abrazote, qué gusto que estén acá. Samu. Entonces, plagas nos da la idea de que lo que tenían estas personas que querían tocar al maestro eran un azote, como los de Egipto. ¿Ok? Y en Egipto, y aquí lo podemos ver también, esos azotes eran causados por ¿qué cosa? Por espíritus y por pecado. ¿Ok? Ojo, no estamos diciendo que toda enfermedad es causada por pecado, lo hemos dicho antes, pero aquí no nos dice
que tenían enfermedades, nos dice que tenían plagas. Y que esas plagas eran, viene la palabra con la connotación de un castigo, un látigo, un azote. Entonces, y también tenemos el contexto aquí nos dice que estas personas eran inmundas, tenían espíritus inmundos. Ahorita lo vamos a ver ahí en el 11, ¿ok? Ahora, esta palabra que vamos a ver en el 11, vamos a leer el 11, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Ok, inmundo. ¿Qué quiere decir inmundo? Si nos vamos al Strong, ahí en inmundo, en el versículo 11. Inmundo es la palabra 169 del griego agatzartos. Ok, obviamente no sé griego. Nada más queremos ver la raíz de esta palabra. Inmundo quiere decir impuro. Y tiene que ver con lujuria o especialmente con lo demoníaco. Entonces, hazte una idea general de qué era lo que tenían estas multitudes que los tenía tan afligidos que hacían lo que fuera con tal de tocar a Yeshua. ¿Ok? No está hablando de que buscaban salvación, no está hablando de que estuvieran arrepentidos, no está hablando de que creyeran que Yeshua era el Mesías, está hablando de simplemente que traían azotes y querían ser libres de esos azotes. Y nos habla de su condición. Ahora, hay pues todo un contexto, un cuadro que necesitamos tomar muy en contexto. En Lucas 5:1 nos da un poquito más de información con respecto a lo que sucede aquí. En Lucas 5:1 se nos dice, te lo leo rápido: aconteció que estando Jesús, Yeshua, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjate que eso es bien diferente. Aquí no dice que querían tocarlo porque tenían plagas. Aquí nos dice que querían oír la palabra de Dios, muy diferente a lo que está sucediendo aquí en Marcos. Ok, ahora, entonces, eso nos da una idea de por qué Yeshua quería tener la barca lista a toda hora. No muy diferente de lo que haríamos hoy en día si está el riesgo que de pronto una multitud se te quiera venir encima y no le importe lo más mínimo, pues ni el orden, ni el decoro, ni guardar la compostura, ¿sí? Es así como que tenme el coche ahí listo y encendido, ¿sí? O tenme una puerta de salida trasera por si acaso, ¿ok? Entonces, el que Yeshua predicara desde una barca, si lo ves en el contexto, y lo vamos a ver muchas veces en los evangelios, Yeshua compartiendo desde una barca, era para tener cierta distancia, ¿ok? En caso de que, como en este caso, hubiera personas que simplemente se le dejaban ir con tal de tocarlo, ¿ok? Es una manera de tener una contención. Ahora, a lo mejor esto cambia tu idea de Yeshua. Quiero aclararte algo. ¿Qué, de acuerdo a la palabra, es más importante para Dios? La vida. Bueno, la vida, ¿ok? Pero viendo la necesidad aquí, algunos tenían necesidad de oír la palabra, otros querían ser sanados. Algunos tenían una necesidad espiritual de perdón, de salvación, de escuchar la palabra. Otros tenían una necesidad física, que fuera sanado su cuerpo, que fuera tratada aquella cosa que a lo mejor los estaba oprimiendo. ¿Qué crees tú que tiene mayor importancia en la eternidad? ¿El corazón y el alma de una persona o su cuerpo y su condición física?
Es obvio. Entonces, ¿cómo puede Yeshua ministrar, hablar, sanar, liberar el alma si la gente lo único que quiere es ser liberada o sanada físicamente? No se puede, ¿sí? Imagínate tratando de enseñarle a alguien la palabra, tratando de hablarle a su condición, tratarle de explicar el porqué, el pecado, tratando de explicar el porqué, mira, esto que estás haciendo viola principios, te va a ir mal. O sea, tratando de llegar al alma y no poder, porque lo único que la persona quiere es que sea quitada esa condición o ese problema en lo natural. No se puede. Es por eso que Yeshua tiene que poner una distancia con esa gente para que no les quede de otra más que escuchar su palabra y entonces recibir la palabra que les puede dar libertad, que los puede hacer verdaderamente libres. No es que Yeshua no quiera sanar o no quiera liberar. El asunto es que la gente eso es lo único que quería. Quítame el problema, quítame la aflicción, quítame lo que me incomoda, quítame incluso la consecuencia de mi pecado y ya. Olvídate de escuchar, olvídate de la palabra, olvídate de ser libre, olvídate de ser salvo. Yo lo que quiero es que me toques para ser sano. Entonces ahí es donde tiene todo el sentido del mundo que Yeshua pusiera esa distancia. Ahora, ¿sucede el día de hoy? Pregunto. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que nosotros mismos o alguien que conocemos dice, es que mira, no quiero escuchar la palabra, no quiero que me confronten con mi condición, con mi manera de pensar, no quiero que toques esas áreas en mi vida, yo no quiero cambiar mi manera de vivir o mi manera de pensar, lo único que quiero es que Dios cambie mi condición natural, física, lo que estoy viviendo, lo que está sucediendo en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, a mi alrededor. Solo quiero un toque de Jesús. Sí, para que cambie mi necesidad o mi problema. No que me cambie a mí. Yo no quiero cambiar. Eso sucede hasta el día de hoy. Y por eso tenemos multitudes buscando un toque de Dios. ¿Para ser transformados, renovados, libres, salvos? No. Para que su situación, su condición en lo natural cambie o sea quitada. Y eso no es lo principal. Sí, es parte de lo que Dios hace en nuestra vida. Sí, cuando vemos quién Él es, dejamos que Él nos transforme. Cuando vamos a su palabra y dice que es como un espejo y nos vemos a nosotros mismos y dejamos que eso nos transforme, entonces nuestra condición en lo físico, en lo natural, también va a cambiar. Pero no es lo único. Y eso es lo que vemos aquí, algo que sucede todavía en nuestros días. Vamos a seguir. Si alguien tiene dudas, preguntas, les recuerdo, las pueden hacer ahorita, si no las pueden anotar y las vamos comentando después también. ¿Ok? Acá, pregunta, sí. El versículo 10 dice que caían, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Se le lanzaban? Literalmente. O sea, literalmente se abalanzaban sobre de él. Mira, imagínate una multitud el día de hoy persiguiendo una estrella. ¿Sí? Los fans persiguiendo a su ídolo. ¿Ok? Bueno, es ese cuadro básicamente. Se le dejaban ir. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ay, qué gusto, Leti, un abrazo enorme a ti y a Edwin. Vamos a seguir leyendo verso 11. Dice 11 y 12. A ver, ¿quién me ayuda a leer? 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Elohim.
Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Esto lo hemos comentado antes, lo vuelvo a tocar brevemente. Fíjate qué grueso. Los espíritus inmundos, impuros, ¿qué hacían? Se someten, se postran y reconocen que Yeshua, Jesús, es, dice aquí, el Hijo de Pero Dios. igual no pueden cambiar. ya Y son tengo que demonios. preguntar otra vez. ¿Eso quiere decir que los espíritus inmundos son salvos? Claro que no. No, por someterse y reconocerle, eran salvos. Y vuelvo a algo que vimos en las primeras clases de Marcos. Y bueno, aquí hago un paréntesis a quienes han estado entregando sus tareas, Ibis, Alessandra, Umiko. Bravo. Eso lo único que hace es reforzar lo que estamos viendo en la palabra. ¿Qué es lo que hace que una persona sea salva? ¿Cuál era el evangelio o las buenas noticias? ¿Qué era lo que predicaba Yeshua y todos los discípulos y antes de él? Arrepiéntete, confiesa tus pecados y conviértete, deja de pecar. Ahora, eso no lo pueden hacer los espíritus inmundos ni los demonios. Con todo y que creen que Yeshua es el Hijo de Dios y se tienen que someter a Él. Gran diferencia. ¿Ok? Y eso tiene que ver con nosotros. Hay quien dice, pues yo creo que Jesús, Yeshua es el Hijo de Dios. ¡Qué bueno! Todavía estás en el mismo rango que los demonios y los espíritus. No hemos pasado de ahí. ¿Sí? Bueno, pero yo lo obedezco, yo hago lo que Él quiere. Sí, también va a haber quienes digan pues que en su nombre hicieron muchas cosas y Él les va a decir que no los conoce. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente? No nada más es creer. ¿Es necesario creer? Sí. Arrepentimiento, confesar las faltas, los pecados y convertirse, dejar de pecar. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Seguimos leyendo. 13 al 19, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien les apellidó Boanerges. Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Por algo. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ok. Ahora, aquí vamos a ver algo muy, muy, muy interesante. Nada más, ahorita me estaba acordando, ¿se acuerdan de la canción de los 12 discípulos? A 12 discípulos, Simón, Pedro, a Jacobo y Juan, Jacobo y... Felipe, Tomás, Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Ya no me acuerdo. Ahora, eso es padrísimo, ¿sabes por qué es re bueno cantar estas cosas? Porque te ayuda a aprender listas, te ayuda a aprender nombres. Hay que volver a retomar esa canción, hijos. Está muy buena. Yo estaba acordándome de todos los nombres de los discípulos, pero con la canción. Digo, si nos aprendemos el abecedario, nos puede ayudar a cantar, ¿sí? Una canción para recordar. Muy bien. Entonces, ahora, ¿llamó a cuántos discípulos? 12. Y yo quiero tratar esto un poquito por el trasfondo que tenemos varios aquí. Dice que llamó a 12. Ahora, literalmente, en el hebreo, no en el griego, en el hebreo, 12 es la palabra Shenaim. Shenaim en el diccionario es la 8147.
Shenaim. Y Shenaim quiere decir el doble de Shetaim. Y adivina qué es eso. Y a lo mejor aquí te vas a sacar de onda, te va a mostrar algo que a lo mejor no habías visto. Literalmente quiere decir ambos, doble, 12, doceavo, 2, 200, duodécimo, 2000, par, segundo, 2 veces o incluso 20,000. Hola, Azucena, bienvenida, buenas noches. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí? El número 12 en hebreo viene de la palabra Shenaim, que literalmente no es lo que tú y yo conocemos como 12, 1, 2. Puede significar también el número 2, o doble, o ambos, o 2000, o segundo, o 20,000. Y esto lo menciono precisamente porque varios de nosotros venimos de un trasfondo en donde el número 12 parecía como una clave mágica, mística, para muchas cosas. Bueno, déjame aclararte, Shenaim no solamente es 12, también tiene que ver con 2, un par, ambos, 2000, 200, 20,000. Y esta palabra, mira, más que, yo sé que a lo mejor has oído muchas cosas con respecto al 12, pero Shenaim está más relacionado con otro concepto que con un cierto orden de gobierno. Shenaim, más que un orden de gobierno, tiene que ver con testimonio. Y si quieres anotarlo, anótalo. Shenaim tiene que ver con testimonio o testigos, más que con un orden de gobierno mundial, ¿ok? O gobierno en sí. Shenaim tiene que ver con testigos o testimonio y te lo voy a demostrar con la palabra, ¿ok? Y yo sé que podemos ver muchas cosas en la naturaleza que tienen un cierto orden o formación que tienen que ver con 12, pero Shenaim en la Biblia lo vamos a encontrar en el contexto o relacionado con testimonio, testigos. Génesis, si quieres nada más anotarlo, Génesis 1:16 nos habla de Shenaim, lumbreras que Dios creó. ¿Qué es eso? 2 lumbreras que Dios creó. Shenaim. Es la misma palabra. Génesis 2:25 dice, Shenaim, Adán y su mujer. Es decir, ¿cuántos? 2. ¿Quiénes? Adán y su mujer, que estaban ¿en dónde? En el huerto, en el principio. Génesis 6:19 dice, y este se lo van a saber, Shenaim de cada especie. ¿Génesis qué? Génesis 6:19, ¿de qué está hablando? Shenaim de cada especie. Noé. Noé. Y en el versículo 7, en el capítulo 7:2, Génesis 7:2 dice, animales limpios. Porque yo sé, aquí va a haber alguien que sí estudia la palabra, que me va a decir, oye, pero en el arca no eran de 2. ¿Cuántos había en el arca de los animales puros? 7. ¿Y de los impuros? 2. Shenaim, 2. Pero incluso dice de los animales puros, Génesis 7:2, que había animales limpios, 7 Shenaim, 7 parejas. Shenaim es lo mismo que nosotros conocemos como 12, o 2, o 200, o 20,000. Es una misma raíz. 7 Shenaim, parejas. Génesis 9:23 dice, Sem y Jafet. A ver, ¿quién se acuerda quién es Sem y Jafet? Los hijos
Ay, estás bien filoso, hijo mío. Los hijos de Noé. Pues eso lo estoy escribiendo. Pues por eso te lo sabes, lo estás escribiendo. ¿Ya ves por qué sirve escribir la Biblia? Génesis 9:23 dice, Sem y Jafet pusieron ropa sobre sus Shenayim, hombros. Sobre sus propios hombros. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hombros tienes? 2. Y qué casualidad que son 2 personas y en sus 2 hombros, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron ropa. ¿Y qué cubrieron? A su padre, Noé. Recuerda, ¿con qué tiene que ver Shenaim? Testimonio, testigos. Voy a seguir, ahorita lo explico. Génesis 19:1 dice que había Shenaim, ángeles enviados a Sodoma. ¿Cuántos ángeles fueron a Sodoma? 2. ¿Con qué tiene que ver Shenaim? Testigos, testimonio. Génesis 19:8 dice que había Shenaim, hijas de Lot. 2. ¿Por qué Lot sacó a sus 2 hijas al pueblo de Sodoma? ¿Qué fue lo que ellas fueron contra los de Sodoma? Un testigo, un testimonio. ¿De qué cosa? De la maldad que había en Sodoma. Lo mismo los ángeles. Seguimos. Dice Génesis 42:32. Shenaim, hermanos, hijos de Jacob. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? 12. ¿Y por qué tiene 12 hijos Jacob? ¿Qué es lo que esos Shenaim, esos 12 hijos van a hacer para las naciones? Un testigo, un testimonio. ¿De qué cosa? De un pacto que Dios hizo con un hombre y su descendencia. Éxodo 4, versículo 9. Shenaim, señales de Moisés. ¿Cuántas señales hizo Moisés al principio? 2. ¿Cuáles eran? Lo acabamos de ver. La vara que se hacía serpiente, la mano que se le hacía leprosa. 2 señales. ¿Y para qué eran esas Shenaim? 2 señales. Para testimonio. Y no voy a ver toda la Biblia, porque está por toda la Biblia. Éxodo 12, versículo 7. Dice que los israelitas tenían que poner sangre en los Shenaim, postes. ¿Y para qué va a ser esa sangre en esos 2 postes? Para una señal de testimonio. Tiene todo que ver con testimonio. Éxodo 15, 27. Lo estuvimos viendo en la porción. Éxodo 15, 27 dice que había Shenaim, fuentes de agua en Elim. Son 12 fuentes de agua. ¿Qué son? Un testimonio del pacto que Dios hizo de proveer y de cuidar a Israel en el desierto. Éxodo 32, 15. Con este termino. Es un ejemplo definitivo sin lugar a dudas. Éxodo 32, 15 dice Shenaim, tablas del testimonio. 2. Escritas por Shenaim, lados. Por los dos lados. ¿Qué son esas tablas? El testimonio del pacto de Dios con Israel. Y son 2, Shenaim, y son escritas por los 2 lados, Shenaim. Entonces, quiero que te des cuenta que este número, más que un número místico, tiene que ver con lo que representa. Shenaim representa testimonio, representa testigos. ¿Por qué tenemos 2 lumbreras? Porque son testimonio de ¿qué? De que Dios creó todo lo que existe. Tenemos un hombre y una mujer. Tenemos 2 de cada especie en el arca, 7 puros en parejas. Son testimonio de ¿qué? De la fidelidad de Dios a su pacto con todo y que todo lo demás fue destruido.
tenemos a Sem y Jafet. ¿Qué van a hacer? Van a cubrir con testimonio, ¿qué cosa? La honra de su padre, ¿ok? Con todo y que son testigos, ellos están cubriendo a su padre. Igual los ángeles en Sodoma, las hijas de Lot, son un testimonio en contra de la maldad de Sodoma y Gomorra. Las tribus de Israel son un testimonio del pacto de Dios a las naciones. Y los dos postes, las dos tablas, son señal del testimonio de Dios, del pacto de Dios con todos aquellos que creen. Entonces, Shnaim, más que ser una forma de gobierno, tiene que ver con un testimonio o testigos de Dios. Ahora sí, ¿por qué Yeshua llamó Shnaim discípulos? ¿Qué iban a hacer ellos? Nos lo acaba de decir aquí. Dice en el verso 14, ¿qué dice el verso 14? Estableció a Shnaim para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Van a ser testigos. Un testimonio de quién es el Mesías, sí, hijo. ¿Y por qué tenían que ser dos y no más? Pues es lo que acabo de explicar. Porque representa el número 12, 220,000, Shnaim, representa un testimonio, un testigo. ¿La quema? A todos, ¿sí? Ahora, los va a enviar a predicar, pero primero tienen que estar con él. Para aprender. Sí, porque no puedes dar testimonio de algo que tú no conoces o no has visto. Entonces, primero van a estar con Yeshua, van a conocerlo, van a aprender de él, van a verlo y después van a dar testimonio de quién es Yeshua, con quién estuvieron. Ahora, esto es un patrón, o una figura que se repite. No empezó con Yeshua y sus discípulos. Ni siquiera con las 12 tribus. No. Ya había empezado desde... Juan 5:19, por favor. Juan 5:19. Hay alguien que estableció este principio antes. Juan 5:19. ¿Alguien que me lea 19 y 21? Juan 5:19 y 21, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no se puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le demostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora fíjate, a ver si se cumple esto que te estoy diciendo, que esto es un modelo. Respondió entonces Yeshua: de cierto os digo, no puede el discípulo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Hijo. Porque todo lo que el Hijo hace, también lo hace el discípulo igualmente. Porque el Hijo ama al discípulo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas harán, dijo Yeshua. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Hijo levanta a los muertos y les da vida, así también el discípulo dará vida. No estoy alterando la palabra, no la estoy cambiando. Lo único que quiero que veas es que este patrón que se establece con Yeshua y sus discípulos es lo mismo que ya había sucedido antes entre el Padre y el Hijo. Esto que Yeshua está haciendo con sus discípulos, ustedes van a estar conmigo y después yo los voy a enviar a dar testimonio, a ser mis testigos. Es lo mismo que está diciendo que había entre el Hijo y el Padre, Yeshua y el Padre, Yahweh.
¿Qué cosa? Que estaban juntos, que eran uno y que el Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para darnos testimonio, para dar vida y para guiarnos hacia Él. Entonces simplemente es una figura, un patrón celestial que se está repitiendo. ¿Y qué nos dice aquí? Yo lo tengo subrayado. Yeshua llamó a ¿quiénes? Vamos a donde Marcos. A donde estábamos leyendo en Marcos 3. ¿A quiénes llamó Yeshua? Verso 13. Muy importante, ¿eh? A los que él quiso. A los que Él quiso. ¿Y qué dice del Padre que Él da vida a quién? Él quiere. Entonces, cuando Yeshua llama a los que Él quiso, nos está dando una clave de quiénes y cómo eran los que Él quiso llamar. Yo no sé, lo hemos platicado antes, pero si tú o yo fuéramos a hacer un equipo el día de hoy para cualquier cosa, ¿a quiénes escogeríamos? A los mejores para lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a si es un equipo de fútbol, pues yo voy a escoger a los meros buenos, a los que más corren y más goles meten, ¿sí? Pasa en las escuelas. Si vas a hacer un equipo de trabajo, pues vas a escoger a los mejores en su ramo. Y sin embargo, cuando llama Yeshua a los que Él quiere, te das cuenta que de acuerdo a los estándares de su tiempo, no eran ni los más preparados, ni los más conocedores, ni los más reconocidos, ni los que tenían mayor autoridad entre los Y escogió judíos. a uno de impuestos. Escogió a uno que era considerado traidor, un cobrador de impuestos para Roma. Pero eran los que más le servían a él. Escogió a pescadores, que no eran precisamente la profesión más guau, más reconocida, y además eran galileos, que en el contexto de Judea en este tiempo, Galilea casi que era considerado ya parte de Samaria, o sea, eso ya es los perdidos. ¿Quieres a alguien verdadero guau? Vente a Jerusalén y escógete a los discípulos de los fariseos, a los que están ahí estudiando la ley con el biberón. Ahora, ¿tiene algo de malo eso? No, para nada. Lo único que quiero que veas es que Yeshua no escogió a los que en su tiempo hubieran sido los más idóneos. ¿Ok? No de acuerdo a nuestros parámetros. Pero nosotros tenemos parámetros diferentes a los de Dios. Lo vemos con Samuel cuando va a escoger al próximo sucesor de Saúl. Escogió un pastor. Saúl sí fue alguien que en el estándar pues era alto, fuerte, bien parecido. David no. David era un muchachito, el último desechado, allá cuidador de las ovejas. Y sin embargo, ¿qué le dijo Yahweh a Samuel? No mires su parecer, no mires lo exterior, eso es lo que ve el hombre. Pero ¿qué es lo que Dios ve? El corazón. Y eso es lo que Yeshua ve cuando Él llama a los que Él quiere. Él ve lo que tú y yo no podemos ver. ¿Por qué Pablo? O sea, y yo me imagino que muchos de los discípulos de su tiempo, de los creyentes, han de haber tenido esa gran incógnita. ¿Cómo se te ocurre llamar al que perseguía y mataba a los creyentes? ¿Cómo se te ocurre llamar a Saulo? No, o sea, de todos los que podías escoger, escoges al peor enemigo de los creyentes. Y sin embargo, ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede cuestionar
lo que Dios hace si nadie en realidad puede ver lo que Dios puede ver? Y dijo, instrumento escogido me es este. Entonces, si alguna vez te has sentido como no el más apto, no la más indicada, perfecto. ¿Sí? Estás en buena compañía con los discípulos de Yeshua del primer siglo. Entonces, gracias Padre por escoger lo que no es, lo vil y lo menospreciado, porque ahí podemos entrar todos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20, rápidamente, simplemente nos dice que había tanta gente, otra vez para que te des idea del cuadro general, había tanta gente que ni siquiera podían comer, ¿sí? O por el tiempo o por el lugar, pero no podían comer de tanta gente que había ahí. Verso 21 nos dice... y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Quiénes querían prender a Yeshua? Los suyos, porque decían, está fuera de sí. Oye, qué grueso. Y no es raro, porque todavía sucede a veces, ¿sí? A veces los que de plano piensan que se te botó la canica y estás fuera de sí, de ti mismo, quién sabe qué se le metió, está como loco, está como fanático. ¿Quiénes son? Los parientes. Y esos son los que dice aquí, que los que pensaron que de plano a Yeshua, a Jesús, se le botó. Los parientes son los que pensaron que estaba perdiendo la razón y que no iba a poder controlar lo que estaba sucediendo. ¿Ok? Digo, a lo mejor también estaban preocupados por su seguridad, puede ser, pero los que menos creían en este caso, y los que más dudaban, y los que más tenían la idea de que se le había botado, eran los parientes. Esos fueron los que vinieron a tratar de detener a Yeshua. Vamos a seguir leyendo. Aquí hay una analogía muy, muy interesante. Versículo 22 al 27. Marcos 3, 22 al 27. Alguien que lo lea fuerte, por favor. 22 al 27. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ajá. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así es. Bienvenidos, siéntense por favor. Ok, mira, ¿le cierras por favor la puerta? Que está el comercial allá afuera. Mira, este pasaje, esta analogía, yo lo he escuchado muchas veces fuera de contexto para explicar cuestiones espirituales y cuestiones de todo tipo. Necesitamos ver en el contexto de qué se está hablando, qué es lo que se está tratando de ejemplificar. Esto es una analogía, un ejemplo. Así como tú y yo damos ejemplos cuando queremos explicar algo, lo que Yeshua está dando aquí es un ejemplo para poder explicar el principio detrás de lo que estos que le atacan están estableciendo, ¿sí? ¿Qué decían los escribas de Jerusalén? Bueno, para empezar, estos escribas de Jerusalén, ¿quiénes son? Son la autoridad religiosa en toda Judea en este momento. Son la máxima autoridad religiosa en este momento.
Y ellos, que son la máxima autoridad, ¿qué están diciendo de Yeshua? Lo están atacando. Y de verdad, muy gacho. O sea, están diciendo cosas muy, muy, muy fuertes, ofensivas, hirientes y además, o sea, le están diciendo lo peor. Están diciendo, uno, que Yeshua está poseído o que tiene al señor o Baal de las moscas. Eso es Balzebú. El señor de las moscas. Es uno de los señores o Baales de los ecronitas, ¿sí? O fenicios. También los egipcios tenían un dios. Sí, sí, todos tenían sus moscas. Bueno, entonces están diciendo, tú tienes a este señor de las moscas, ¿sí? O están diciendo, estás como poseído. Y además, están diciendo que la autoridad que tiene Yeshua, esa autoridad que le permite hacer milagros, en realidad, ¿quién se la dio? Satanás. Eso es lo que están diciendo. Entonces, nada más para que entendamos la seriedad de la acusación. Imagínate que alguien viene contigo y te dice, no, es que tú estás poseído. Y además lo que estás haciendo es porque Satanás está contigo. Ahora, todavía a ti o a mí que nos lo digan, pero que se lo digan al Mesías. O sea, ¿te das cuenta de Ellos no creían que él era. ¿Te das cuenta de lo grave de lo que están diciendo, de sus palabras? Ahora, lo decíamos la semana pasada, ¿cómo contesta Yeshua? A ver, ¿quién me lo dice? Con una pregunta. Él no contesta diciendo, no, pero tú eres el que está mal. No, tú estás loco. No, en realidad ustedes son sepulcros blanqueados. Ahí no les dijo eso. ¿Qué hizo? Les contesta con una pregunta. ¿Por qué con una pregunta? Porque les da una pregunta y además les da una ilustración, un ejemplo. ¿Qué es lo que ese ejemplo y esa pregunta debe de hacer? Debe de hacerlos pensar un poquito en lo que están diciendo. Por eso les da esa historia, esa analogía. Piensen lo que están diciendo, por favor. Recapaciten en sus palabras y a ver si les cae el 20, como decimos. A ver si les entra la verdad de lo que están diciendo. ¿Para qué? Para que ellos mismos se den cuenta que su acusación no tiene lógica, no tiene sentido. Por eso es una pregunta y por eso es una ilustración, un ejemplo, ¿ok? No se defiende o no los agrede. De ahí, créeme, nosotros tenemos mucho que aprender. Porque nuestro instinto, nuestra primera reacción, si alguien nos dice algo, es, ¡ahí te va! Yo también puedo. Y te humillo y te digo, y es que tú, no, pero cuando tú haces, no, pero es que tú vienes, no, pero es que tú has hecho. Atacamos. Otra, y eso es muy común el día de hoy, cuando se quiere atacar a una persona. Mira, se ve mucho en la política y se ve mucho en el ambiente secular. Cuando alguien se quiere defender de un ataque, trata de desacreditar al que está atacando, o al que está señalando, o al que está acusando. Se ve mucho. Bueno, eso no es lo que Yeshua hace. Y si alguien podría haberlo hecho, era él. ¿Qué es lo que él dice? Miren, simplemente dense cuenta de lo ilógico que están diciendo. ¿Sí? ¿Cómo es que un reino puede combatirse a sí mismo? ¿Cómo es que un señor, quien quiera que sea, puede ganar pegándose a sí mismo? Es ilógico, no puede permanecer. Miren, incluso si vas a robar una casa, primero tienes que someter al dueño. No, el dueño se va a poner de tu lado y te va a decir, ay, sí, mira, toma, llévatelo. ¿Sí?
Entonces, lo que está diciendo Yeshua con su ilustración y con lo que les está diciendo a estos escribas es: no tiene sentido lo que están diciendo. Por eso la ilustración del hombre fuerte y por eso la ilustración de que el reino dividido no permanece, ¿ok? Simplemente es una ilustración que él está haciendo para que se den cuenta de su error. Ahora, hay algo más grave aquí, ¿ok? Ya les explicó lo lógico, ya les explicó, miren, no tiene sentido lo que están diciendo, pero aquí hay algo mucho más grave. Y eso es algo que tú y yo necesitamos tener muy, muy, muy en cuenta, por favor. De todo esto que vamos a leer hoy, esto de verdad en mi lista está aguas. Aquí hay un principio, aquí hay una enseñanza muy importante. Cuando les dice en el verso 28 al 30, muy importante, mucho cuidado, mucha atención. 28 al 30, ¿lo puedes leer, por favor? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Hasta el 30? Hasta el 30, por favor. Gracias. ¡Cácaro! Porque ellos habían dicho, tienen espíritu. A ver, otra vez, ya se cortó todo aquí. ¿Está bueno el yogur? Ok. 28 al 30, por favor. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok. Aquí hay algo que Yeshua está estableciendo que no tiene perdón, que es reo o cautivo para el juicio eterno. Entonces dime tú si no es algo importante notarlo. Esto es algo que comúnmente se llama el pecado imperdonable. Se habla mucho y necesitamos ver el contexto para entender exactamente cuál es el pecado imperdonable. Necesitamos tomar en cuenta el contexto, lo que hemos venido hablando hasta ahorita. Ok. ¿Qué dijo Yeshua primero que nada? Y a lo mejor esto a varios, los más observantes, los va a hacer jalarse las ropas. Primero dice, ok, cualquier falta a Dios, a su palabra, cualquier ofensa, se puede llegar a perdonar. Gracias a Dios. Gracias al Padre, ahí hay misericordia. ¿Ok? Pero hay una que no. Cuando alguien llama inmundo, impuro o obra del maligno a algo o alguien que en realidad proviene de Dios. Eso es el pecado imperdonable. Así le dijeron a Yeshua. Cuando a lo que Dios está haciendo, o el Espíritu, el Ruach HaKodesh del Padre está haciendo, una persona le dice, esto es de Satanás, o esto es del maligno. Eso no tiene perdón, de acuerdo a lo que establece Yeshua en su palabra, ¿sí? Ahora, esto debería de llevarnos a lo siguiente. No seamos tan rápidos en emitir un juicio contra algo o alguien que no entendemos, o contra algo o alguien que no aprobamos. ¿Por qué? Porque si por alguna razón, y Dios no lo permita, nos equivocamos
y estamos condenando algo que en realidad Yahweh puso o Yahweh está haciendo, estamos llamando impuro a lo que es puro, llamando profano a lo que es santo. Estamos llamando como de las tinieblas a quien es luz. Eso es lo que hicieron estos fariseos. Por eso es que dice al final, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y ese espíritu no era inmundo, era el Ruach HaKodesh. Era el espíritu de Yahweh. Entonces están confundiendo o con toda la, me vale gorro, estoy diciendo lo que quiero. Estaban diciendo que el espíritu de Dios en realidad era el espíritu de Satanás. Eso es imperdonable, de acuerdo a lo que está diciendo Yeshua. Entonces, yo sé que muchas veces somos muy rápidos para hablar de aquello que no nos gusta, que no nos parece, que no estamos de acuerdo o que no entendemos. Cuidado. Cuidado. Y más cuidado si además no conocemos toda la escritura. ¿Cómo vamos a saber si en realidad eso que no nos parece, no nos gusta o no entendemos, en realidad no está en la escritura y es algo que Dios ya ha hecho antes? ¿Sí? Ahora, la eternidad está en riesgo. ¿Será serio? Sí. O sea, esto es algo que de verdad debería de hacernos temblar. Cuida tu lengua de hablar juicio en contra de cualquier cosa o en contra de cualquier persona, punto. Porque no sabemos si en realidad es algo que Dios está permitiendo o Dios está usando o Dios mismo está haciendo. Ahora, en la Biblia hay un hombre muy, muy sabio que aplicó este principio. Nope. Gamaliel. Eso. ¿Fuerte? Gamaliel. Gamaliel. Y también era un fariseo, pero uno de los buenos. Vamos ahí, por favor, para que veas este principio en acción. Hechos 5:34. Muy, muy sabio este hombre. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los talmidim, a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes... ¿Te sigo? Sí, hasta el 39. Ok, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. A ver, aquí vamos a poner especial atención. ¿Por qué? Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se dispersará, desvanecerá. Mas si es de Elohim, no la podréis destruir. No seáis que tal vez sean hallados luchando contra el mismo Elohim. ¿Sí? Si es de Dios, no la vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, si aplicáramos esto en el contexto de los creyentes, híjole, a lo mejor la mayoría nos quedaríamos mudos. Cuando no entendemos, no nos parece o no sabemos qué pensar con respecto a algo o a alguien. Mira, tanto se ha atacado el estudio de la palabra en su contexto hebreo. Y a mí me da temor, me da preocupación,
por aquellos que lo hacen sin darse cuenta de que esto es palabra de Dios y que lo que se está señalando son las palabras de los hombres, las tradiciones de los hombres. ¿Sabes qué? Este mismo principio que aplicó Gamaliel en los tiempos de Yeshua, posterior a Yeshua, es algo que tú y yo necesitamos tener presente todo el tiempo, y más si todavía no conocemos completamente lo que dice la palabra. Porque podemos caer en el error de condenar algo que en realidad Dios está permitiendo o que Él mismo está haciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de mantenernos libres o a distancia de cometer el pecado imperdonable? Efesios 4:29. No lo digo yo, lo dice el otro Pablo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ligado va con: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí está. Ahora, a lo mejor alguien me dice: oye, pero si no hablo lo que pienso y tengo que pensar en que sea bueno y que le sirva. No, pues al final no voy a decir nada. Exacto. Mejor no decir nada que decir algo que después se va a volver en contra mía. ¿Sí? Lo decía mi mamá: si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. ¿Sí? Algo de eso estuvimos hablando también el Shabbat, con respecto a la queja y la murmuración. Va un poquito de la mano con esto, ¿sí? Si no tengo nada bueno que decir de una persona, o de algo en lo que estoy involucrado, o de algo que está sucediendo a mi alrededor, ¿sabes qué? Mejor no digo nada al respecto. Ese es el principio que está establecido aquí en la palabra. Mira, más corrientemente decir: no se te ocurre escupir al aire. Yo no sé cuántos alguna vez han tratado de escupir con la ventana abierta en el coche. Espero que no lo intentes. Si no me crees, hazlo y luego me dices a ver qué pasó. ¿Sí? Entonces, cuidado con lo que sale de nuestra boca. Dice ahí mismo en el verso 31, y fíjate, si lo que iba a decir tiene algo de esto, mejor no. Dice 31, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Sabes qué? Antes de hablar, ponte a pensar, lo que estoy a punto de decir tiene algo de amargo. Viene de resentimiento, de coraje, de... Lo que voy a decir ahorita, lo voy a decir enojado. ¡Ay, es que ya! Ira. Enojo sin control. Lo que voy a decir en este momento, lo voy a gritar. O sea, es visceral la cosa. O voy a usar palabras altisonantes, maldiciones. O lo que voy a hablar en este momento viene con malicia, viene con una doble intención escondida. ¿Sabes qué? Mejor que no salga. ¿Sí? Calladitos nos vemos más bonitos. Así como dicen los pingüinos. Eso también va para nosotros que estamos ya en el mesianismo, respetar al cristianismo. Con toda persona, incluyéndonos a nosotros, con todos. ¿Sí? ¿Sabes? Esa es una de las razones por las que, en lo personal, ya hablando de la manera en que enseño la palabra, ¿sabes qué? Una dirección que yo tengo es siempre enfocarme en lo que es verdadero.
¿Hay muchas oportunidades de señalar lo falso? Sí. ¿Hay muchas oportunidades de señalar el error? Sí, pero hay un riesgo igual de grande: cometer un error. Y llegar a señalar el error ajeno sin ver el error propio. Y llegar a señalar algo que yo creo que es falso y equivocarme, como me ha sucedido muchas veces. Que cosas que yo pensaba de una manera, de pronto con la palabra viene luz y dices, ah, caray, yo estaba en un error. Pues sí, pero ya las palabras que hablamos, estando equivocados, no las podemos regresar. Entonces, eso debe de hacernos pensar, no 2 ni 3, muchas veces antes de hablar, para señalar, criticar o mostrar el error ajeno. Cuidado. Es mejor poner estos filtros en nuestra vida, hablar la verdad en amor y dejar que Dios, como dice aquí Gamaliel, sea el que se encargue de desbaratar cualquier cosa que no viene de parte de Él. No sea que en algún momento estemos señalando, juzgando, criticando algo que en realidad viene de parte de Dios. ¿Ok? Créeme, no es que no haya algo que pueda criticar. Si me conocieran. Si me conocieran de antes. Sí, desgraciadamente casi tengo una opinión de todo. Y si no, me la hago. Pregúntenle a mi esposa. Pero de verdad es porque he aprendido a tragarme mis palabras, que el día de hoy prefiero no hablarlas, a menos que esté totalmente seguro de que lo que voy a hablar va a traer gracia, edificación, o que va a señalar la verdad y va a dar vida. No es fácil, requiere trabajo, pero vale la pena. Te animo a que lo hagas tú también, ¿sale? Ahora, amigos, me estoy tomando un tiempo para enfatizar estos principios. ¿Por qué? La experiencia me dice que cuando el Padre nos lleva a enfocarnos en ciertos puntos, ciertos principios, es muy probable que sea porque alguien aquí o allá necesita aplicarlos, o porque en estos días vas a tener que echar mano de esto. ¿Ok? Entonces, dale atención, por favor, es importante. Vamos a seguir. Vamos de regreso a Marcos 3:31. Es fácil, a ver, dígame alguien aquí, ¿es fácil frenar la lengua? No. Cuando tienes una opinión de algo, ¿es fácil quedártela? Algunos a lo mejor es más fácil para otros. La verdad no es fácil. Pero hay que filtrarlo, hay que filtrar esas palabras. Eso no quiere decir que nos quedemos callados en todo, ¿verdad? Eso quiere decir que le pongas filtro a tus palabras. Y que si lo que vas a decir no pasa por este filtro, pues mejor no lo digas. Por eso decía, habrá alguien que diga, uy, pues entonces me voy a quedar sin hablar. Pues mejor quedarse sin hablar que hablar algo que después tenga que pedir perdón. Ahí, por ejemplo, dice blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo creo que la blasfemia, ¿qué es? ¿Qué es la blasfemia? Ok, ya lo acabo de explicar. Blasfemia contra el Espíritu Santo es... ¿Pero blasfemia qué es? Blasfemia es afrenta, es... Decir que es demoníaco lo que es de Dios. Decir que es demoníaco lo que es de Dios. Decir que algo que el Ruach, el Espíritu, está haciendo, en realidad proviene de Satanás. Eso es. Es estar tan ciego que no puedo reconocer algo que Dios está haciendo. Con lo que decía Jorge, entonces, raíces hebreas, pues obviamente sabemos y entendemos que pues, Dios nos está ayudando. Uh-huh. En el cristianismo también está Dios ayudándonos, ¿verdad? En cierta manera, aunque, bueno, Pues es que no. porque él dice que también hay que tener cuidado con el cristianismo. Entonces, ¿estamos hablando en contra del Espíritu Santo cuando hablamos en contra del cristianismo? Es que deberías hablar en contra de... Bueno, no en contra de, pero como tú dijiste, hablando la vida, hablando la verdad, mostrando el error con amor y con verdad. ¿Demostrando el error? Yo no hablé de demostrar el hablando error. la verdad, ¿verdad? Con amor. Aguas. Yo dije que demostrar el error ajeno
es un gran riesgo. Gran riesgo. ¿Sí? Por eso precisamente yo no me enfoco en demostrar el error ajeno, me dedico a demostrar lo que es verdadero. O tal vez, El error por sí solo y con la convicción de Dios, cada quien se va a dar cuenta. que convenza al Espíritu Santo. Que convenza al Espíritu Santo. ¿Sí? Decir una mentira con maldad contra alguien, eso es blasfemia y además eso es falso testimonio, eso es pecado. Así es. Eric, la traducción o la ¿Fuerte? la palabra en griego que está aquí es hablar mal, calumniar, decir mal, difamar al Espíritu Santo. Entonces cualquier y por eso el ejemplo te lo dio con Gamaliel, o sea, si yo estoy hablando mal o estoy calumniando algo que puede provenir de Dios, es mejor tomar el ejemplo de Gamaliel y decir, ¿sabes qué? Dales tiempo. Si Solito. esto es de Dios, va a permanecer. Si esto es de los hombres, se va a acabar, pero si es de Dios, va a permanecer y ni modo que tú te encuentres luchando contra Dios mismo. Mira, ahí entra algo que te echaría por tierra muchísimas guerras que se han hecho en nombre de la religión. ¿Tienes que defender a Dios? No. ¿Hay un hombre que pueda defender a Dios? Y por ejemplo, Pablo persiguiendo a los creyentes. Pablo persiguiendo a los creyentes en error. Ahora, si Pablo, un fariseo de fariseos, conocedor de la ley, pudo estar en un error, imagínate nosotros. Claro. ¡Puh! ¡Ay, híjole, man! Entonces, por eso es mejor mantenerte del lado seguro de esta raya, cuidar nuestras palabras, cuidar cualquier juicio y ¿sabes qué? Mejor enfócate en lo que es verdadero, mejor enfócate en la verdad, mejor, como dice aquí, o sea, capaz y estás hablando de algo que Dios está haciendo y no te das cuenta, que es precisamente lo que le sucedió a Pablo antes de someterse al Señor, ¿no? Entonces ese es el ejemplo aquí en la palabra. Muy bien, vamos a creo que es unas cuantas cosas más. Vamos aquí de regreso a Marcos 3. Ahorita seguimos platicando del tema, igual ahí amigos, si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Marcos 3:31. Hay algo más que quiero que veamos antes de terminar el capítulo 3. Marcos 3:31 al 35. Alguien fuerte, por favor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Por todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ok, aquí hay algo que a lo mejor muchos de nosotros ya vemos normal, natural, en automático, pero hay millones de personas alrededor del mundo para quienes esto es el gran misterio, la gran revelación. ¿Ok? Literalmente dice que quienes llegaron allá donde estaban eran los hermanos de Yeshua. Ahora, literalmente, no es figuradamente hablando. No eran creyentes, no eran discípulos, eran los demás hijos de ¿quién? De José o Yosef, ¿y quién? Y María o Miriam. Literalmente dice que los que llegaron son los hijos de José y María, o Yosef y Miriam. ¿Cuáles hijos? Los que vinieron después de Yeshua, Jesús. Ahora, para muchas personas en el mundo, esto es así como que, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, no
lo digo yo. Lo dice la Escritura. Quiero que veas conmigo Mateo 13:55. A lo mejor ustedes tienen esto claro, pero alguna vez tienen que explicárselo a alguien. Toma nota. Mateo 13:55. Dime, hijo. ¿Y los hermanos de Yeshua sabían que él era el Mesías o no? Vamos a ver. Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María o Miriam? Y sus hermanos Jacobo, repite conmigo, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuántos hermanos? No les cayó. 4 hermanos. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, hijos de quién? De María, Miriam. 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Hermanas plural, o sea que como bien dices, mínimo son 2. O sea que mínimo, ¿cuántos hermanos o medios hermanos tiene Yeshua? 6. Mínimo. Puede haber tenido más. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, ¿te das cuenta por qué señalar la verdad es suficiente? No tienes que andar señalando errores. La palabra dice que Yeshua, el hijo de Yosef, María, sabemos que físicamente es hijo de Miriam, tenía por lo menos 6 medios hermanos, hijos de Yosef, José, hijos de María, Miriam, Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Ahora, estos van a ser mencionados en el libro de Hechos varias veces. No es la única vez que se habla de ellos en la Escritura. ¿Sí? Se los digo para los que posiblemente a lo mejor no lo sabían. Se les menciona varias veces en el libro de Hechos. ¿Quién es este Jacobo? Santiago. Jacob fue uno de los líderes, de los ancianos en Jerusalén, de los primeros creyentes, y como dices acá, Vivi, fue quien escribió, ¿qué cosa? El libro de Santiago. La carta de Santiago. Ahora, ¿de dónde? ¿Por qué Santiago? Santiago, de tradición y de costumbre, viene de San Jacob. Santiago viene de San Jacobo. ¿Ok? Y quiero que veas conmigo rápido. Vamos a Santiago, en inglés James. ¿Qué tiene que ver Santiago con James? James 1.1, Santiago 1.1, por favor. Quiero que veas allá abajito el Strong. Santiago, dame el Strong, por favor. ¿Qué dice? 2385, la palabra es Jacobos. Jacobos, que con pronunciación griega es Jacobo. Ahora, a lo mejor ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero ¿por qué dice Santiago? ¿Por qué le pusieron a Santiago? ¿Por qué le pusieron Santiago si es Jacobo? Todo está relacionado. Mira, otro de los hermanos, ¿quién es? Yehudá, o Judá, o Judas, ¿ok? Que no es el Iscariote, como ya dijeron acá. Ese Judas, ¿quién es? El que escribió Judas en la Biblia. Judas, ¿qué dice ahí? Siervo de... Estamos en Judas 1. Judas, ponme el Strong de Judas, por favor. Digo, ya sé que se lo saben, pero Judas es... Bájale. Judas, que viene del original hebreo, ponme el 3063, que es Yehudá, que no es otro que Judá o Judas. Ok, Judas 1.1, siervo de Jesucristo y hermano de quién?
¿De quién dijimos que era hermano? De Jacobo. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ok, a ver, entonces, rápido. ¿Por qué el cambio de nombres? ¿Por qué no simplemente mostrar la conexión entre Jacobo con Judas con Yeshua? Porque lo que están buscando hacer aquí los traductores de cientos de años es no contradecir varias doctrinas, dogmas que se establecieron por ahí desde el siglo IV después de Cristo. ¿Ok? Esto que estamos viendo ahorita de decir, hey, Yeshua tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, contradice no una, varias doctrinas que están establecidas en la Iglesia católica, anglicana y ortodoxa, no con respecto a Yeshua, con respecto a María, Miriam. Por eso es que esto es algo que simplemente pues, en lo secular no vas a escuchar. Y sin embargo está ahí en la Biblia. Y muy claro. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente señalar la verdad, lo que está en la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene el error? ¿Por qué viene el error? Pues esa es tarea de cada quien que lo vea. Simplemente te estoy dando una probadita de verdad. Está ahí. Ahora, ¿qué es lo que implica el que Yeshua haya tenido 4 hermanos de carne, por lo menos medios hermanos, y 2 hermanas? ¿Qué es lo que implica? Que María no permaneció, ¿qué cosa? Virgen después de tener a Yeshua. ¿Ok? Y esto es lo que pone en problemas muchos dogmas y muchas doctrinas que tienen siglos y que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces simplemente ahí está en la palabra, cada quien lo puede ver en su Biblia y lo puede establecer. Verso 35. Quiero que veas, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es? Todo el que hace la voluntad de Dios. ¿Dice todos los que creen? No. No dice todos los que creen. ¿Dice todos los que se arrepienten? No dice todos los que se arrepienten. ¿Dice todos los que tienen fe? No dice todos los que tienen fe. ¿Dice todos los que confiesan que Yeshua es el Señor? No, no lo dice así. Ahora, ¿creemos? Sí. ¿Tenemos fe? Sí. ¿Creemos que es el Señor? Sí. Pero ¿qué es lo que hace que alguien pueda ser llamado hermano o hermana, familia de Yeshua? El hacer la voluntad de Dios. Voluntad que está escrita de tapa a tapa en la Biblia. Ahora, a ver, ¿cuántos aquí creen que Yeshua es el Mesías? ¿Y ustedes allá? ¿Cuántos de ustedes creen que Yeshua es el Hijo de Dios? Ok, perfecto. Ya lo vimos. Los demonios también. Eso no hace la diferencia. ¿Ok? La relación con Yeshua no viene por creer que es el Hijo de Dios. Cosa que los demonios y los espíritus inmundos también hacen. Ya lo leímos en Marcos 3:11. ¿Sí? Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, hasta predicaban si quieres. Eso no es lo que establece nuestra relación con Yeshua. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Elohim, Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ahora, ¿cómo es que fuimos salvos? Eso ya lo vimos antes. Hay 3 cosas que nos hicieron salvos. ¿Qué son? Arrepentirnos, confesión de pecados y conversión. Conversión tiene que ver con restitución. Es deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Ok. Somos salvos si nos arrepentimos, confesamos pecados
y nos convertimos, dejamos de pecar. Ahora, nuestra relación, y con esto acabo, nuestra relación con Yeshua, nuestra relación incluso entre nosotros como comunidad, viene ¿por qué? Porque buscamos hacer, practicamos el hacer la voluntad de Dios. Entonces somos hermanos y hermanas, hijos de Dios. Porque practicamos, buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? El que alguien crea que Yeshua es hijo de Dios o que diga que es el Señor, no le hace mi hermano. Y eso está fuerte. Amigos, sí. ¿Buscamos lo mismo? Pues sí. Pero lo que hace que alguien tenga relación con Yeshua y tenga relación unos con otros es que busca hacer la voluntad del Padre. Lo dice la palabra. Verso 35. Entonces, la pregunta obligada es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Creemos? Sí, creo que sí. Y aquí ahora sí que yo nada más puedo hablar por mí mismo. ¿Sí? Quisiera hablar por los de mi casa y a lo mejor por un tiempo puedo, pero llega el momento en que cada quien tiene que hablar por sí mismo. ¿Creemos que Yeshua es el Mesías? Sí. ¿Que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creemos que Él vino a pagar por nuestros pecados? Sí. ¿Que tenemos salvación si nos arrepentimos, confesamos, convertimos? Sí. Pero ¿qué es lo que hace que tengamos relación con Yeshua y unos con otros? Hacer la voluntad de Dios. Y eso es otro filtro muy grande, que como suceden muchas cosas, cada vez nos deja pues un grupito más reducido. Porque en realidad no todo el que dice Señor, no todo el que se congrega, no todo el que asiste a una comunidad o una iglesia está buscando hacer la voluntad de Dios. Hay quienes lo único que quieren es el milagro. Quieren el milagro, quieren el perdón, quieren, Señor, quítame mi bronca, quítame el problema, quítame la enfermedad, como los que perseguían a Yeshua. Pero en realidad, lo último que están buscando es hacer la voluntad de Dios. Es, déjame hacer mi voluntad, nada más quítame las consecuencias. Ese, de acuerdo a lo que dice aquí, no es un hermano, no es una hermana. Ahora, ¿qué debe de hacer esto en ti y en mí? Hacernos mirar hacia adentro. Realmente. Y te voy a pedir, mira, por un momento cierra tus ojos. Por un momento cierra tus ojos. Esto es personal, esto es cada quien con Dios. Pero piensa por un momento, ¿realmente estoy buscando someter mi voluntad a la de Dios? ¿O en realidad hay áreas en mi vida en donde quiero hacer lo que yo quiero hacer y nada más quiero que Dios me bendiga? Quiero que me quite el problema, quiero que me quite la dificultad, quiero que me haga el milagro, pero yo quiero seguir haciendo lo mismo, quiero seguir igual. Que el Padre nos lleve, amigos, de vivir así, a vivir como personas que en realidad lo que estamos buscando es escuchar su palabra para ponerla en práctica. Sí, que nos hemos arrepentido, que hemos hablado y confesado nuestras faltas, pero también
que estamos buscando volver a hacer aquello que el Padre nos habló desde un principio. Eso es la conversión. Eso es hacer la voluntad del Padre. Señor, muéstranos a cada uno dónde estamos. Muéstranos a cada uno qué es lo que hemos estado creyendo, qué es lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Posiblemente haya, Señor, quien el día de hoy se ha llevado la sorpresa de su vida. Aún no es salvo. Posiblemente haya, Señor, quien se dé cuenta que el día de hoy está a medio camino. Sí se ha arrepentido, sí ha pedido perdón, sí ha confesado sus faltas, pero en realidad no está buscando todavía hacer lo que tú dices y que esto se convierta en un estilo de vida. Y Señor, posiblemente también hay quien está buscando con todo su corazón hacer tu voluntad. Señor, donde quiera que se encuentre cada uno de quienes están escuchando esta palabra, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Muéstranos tu misericordia. Y llámanos a cada uno a seguir adelante en nuestro caminar, buscando hacer las mismas cosas que hizo nuestro Mesías y nuestro Maestro Yeshua. Porque así como Él proviene de ti y todo lo que te vio hacer a ti, Señor, lo hizo aquí en la tierra, así nosotros, Señor, queremos permanecer en Él y hacer todo lo que en tu palabra hemos visto que Él dijo y Él hizo, y mayores cosas como lo prometió. Padre, en donde quiera que estemos en el camino, convence, llama, atrae hacia ti, Señor, con cuerdas de amor a cada persona. Muéstranos la verdad y haznos libres, Señor. Ahora quiero permitirte por un momento que con tus propias palabras, así como estamos, con todos los ojos cerrados, con tus propias palabras tú le hables a Dios y hagas un compromiso con Él, de acuerdo a lo que el Padre te haya hablado en esta tarde, en esta noche. Tómate un momento, pero no te quedes en silencio. Responde a la palabra que has escuchado y habla con el Padre. Adelante. Señor, que cada persona pueda responder. Que cada persona pueda reconocer dónde se encuentra hoy. Habla con el Padre. Comprométete con el Padre. No te quedes nada más con creer. No te quedes nada más reconociendo quién es Yeshua. No te quedes nada más buscando que el Señor solucione un problema o solucione una necesidad o cambie tu circunstancia. Eso no es todo. No te quedes nada más ahí. Comprométete con Dios, búscale, habla con Él, haz un pacto con el Eterno en esta noche. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir. Ayúdanos, Señor, a no nada más creer, ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a ser más que los que buscan el milagro. Ayúdanos a ser más que simplemente los que buscan que sea cambiada su circunstancia. Porque muchos de ellos, Señor, en cuanto cambie la circunstancia, van a volver atrás. En cuanto se quite el problema, en cuanto se quite la aflicción, van a volver atrás. Señor,
que nos demos cuenta cuál es la verdadera necesidad que tiene cada hombre y cada mujer. Someter nuestra alma a ti, Señor. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, someterla a ti, Señor. Ayúdame, Padre, porque no es fácil. Mi carne quiere otra cosa, mi voluntad quiere otra cosa, mis sueños y mis anhelos pueden ser diferentes a los tuyos. Señor, ayuda a cada persona aquí a doblegar su voluntad, tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirte. Seguir sus pasos, Señor, seguir tus pisadas, tus pasos, tus obras, tus mandamientos, tus acciones, hacer lo que tú hiciste, hablar las cosas que tú hablaste. Ayúdanos, Señor, porque esto es bueno y es agradable delante de ti. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que el poder de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu, esté sobre cada persona, hombre, mujer, jóvenes, niños, niñas, que tu Espíritu y tu poder esté sobre cada persona que ha escuchado y que ha decidido seguirte, para que se conviertan, Señor, como lo dice tu palabra, en testigos. Shenaim. Aquellos que van a dar testimonio. Señor, te pido por cada niño, cada niña, cada joven, cada hombre y mujer, que se conviertan en tus talmidim. Que sean testigos, que te han visto, que te han oído, que tienen una relación contigo, Señor, que te conocen y además dan testimonio de ello. Y hablan primeramente a los de su casa y después a todos los que les rodean de aquel a quien conocen. Haz de nosotros tus discípulos, Señor. Que ese sea el anhelo, la meta, el querer de cada persona que escucha tu palabra. Que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto. Esa es mi petición. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si ustedes tienen algunos ahí en línea, los dejan ahí por escrito, por favor. Amigos, quiero recordarles a todos que el que podamos juntarnos, reunirnos, tener estos tiempos aquí en Shabbat, también depende de nuestra fidelidad a la voluntad de Dios con respecto a lo que Él permite que llegue a nuestras manos. Diezmos. ¿Sí? Hay personas que han sido muy, muy fieles en lo poco y en lo mucho. Y eso es un ejemplo tremendo, un reto tremendo. ¿Sí? Vamos a seguir siendo fieles en eso. Si alguien quisiera, tenemos una cuenta en Banamex que pueden usar, tenemos una cuenta en PayPal que pueden usar. Eso lo pongo delante de ustedes, es también palabra de Dios para poder continuar con estos tiempos de convivencia, de reunión, de enseñanza. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a dar lugar a platicar, convivir también. Hay varias cosas que podemos ir viendo allá con ustedes también, amigos, amigas, espero, hermanos y hermanas, no sé. Les mandamos un abrazo enorme y shalom. Vamos a seguir en contacto. Ojo, tareas, las estoy
tomando en cuenta, las estoy leyendo, no se les olviden, ¿ok? De aquí ahorita no les tengo las preguntas, pero no dejen de hacer, ¿sale? Un abrazo.